Hola hermanos, el Señor les bendiga. Estamos agradecidos que podemos tener la reunión esta mañana, muy agradecidos por verles a cada uno de ustedes. La verdad que es hermoso poder compartir juntos tiempo de alabanza, se escuchó muy lindo, ojalá que en el cielo se haya escuchado de la misma forma, con nuestros corazones, por medio del Espíritu, en medio nuestro. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 1. Antes que nada quisiera saludar a las madres en este día especial. Tenemos varias madres en la congregación y damos gracias al Señor por eso. Y espero que este día pueda ser un lindo día para cada una de ellas, poder pasar tiempo en comunión con la familia. Así que les mando un abrazo desde acá y después las voy a saludar personalmente a cada una. Muy bien, vamos a estar viendo el final de la introducción de la primera parte, el primer párrafo de esta carta, esta epístola de Pablo a los romanos. Y quisiera leer el versículo 8 hasta el versículo 17. Vamos a ver solamente el versículo 16 y 17 hoy. Realmente ustedes dicen, bueno, vamos a ver 2 versículos hoy, es muy poco eso. Pero en realidad nos quedaríamos cortos en estos 2 versículos de hacer una sola lección, un solo mensaje. Pero por cuestión de tiempo no nos podemos explayar demasiado. Pero lo que quisiera decirles es que realmente en estos 2 versículos, versículos 16 y 17, está compactado, está resumido, y lo que vamos a ver 3 verdades acerca del Evangelio. Pero está resumido el Evangelio, está resumido algo que Pablo quería decir en cuanto al Evangelio. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Pero vamos a leer el versículo 8 hasta el versículo 17. Dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados, por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Seguramente han escuchado estos versículos una y otra vez. Hemos escuchado quizás mensajes de estos versículos, pero quisiera mencionar que Pablo en esta introducción, versículo 1 hasta el versículo 17, lo que está haciendo, primero él se presenta a sí mismo, se presenta al escritor, dice quién es él, dice qué es lo que hace. Lo segundo que presenta es y describe a los creyentes romanos, a los receptores, a los lectores de esta carta. Los presenta, dice quiénes son, dice qué son, dice que son llamados a ser de Jesucristo, dice que son llamados a ser santos y dice que son amados por Dios, amados de Dios les dice. Lo tercero que él presenta es su deseo. ¿Se acuerdan la semana pasada? Él presenta su deseo. Él tenía un anhelo muy grande. Y ese anhelo, ese deseo, era ir a Roma. Pero dijimos que, aunque todos tenemos deseo de hacer un viaje, sería lindo hacer un viaje, y estamos planificando hacer viajes, quizás para las vacaciones, Pablo no tenía la intención de hacer un viaje solamente por placer, sino que el viaje que él quería hacer era primeramente para
predicar el Evangelio en Roma, donde él todavía no había ido, y donde él entendía que tenía que predicar también en Roma, que era la capital del imperio. Pero también para poder ver a los hermanos que él no conocía y que había escuchado acerca de ellos. Algunos de ellos los conocía. Por ejemplo, a Priscila y Aquila, que habían estado en Roma, él los conocía, eran compañeros de él. Pero quería estar con ellos, quería edificarlos por la enseñanza de la palabra de Dios. Esa era su intención. Entonces él quería hacer este viaje. Pero siempre él dijo, y acá él lo repite, que cuando él dice, tengo el deseo de ir a vosotros, él dice, si es la voluntad de Dios. O sea que la voluntad, su deseo, estaba siempre supeditado, estaba debajo de la voluntad de Dios, y eso lo habíamos visto la semana pasada. Ahora, él, lo último que presenta, podemos decir que él va presentando estas cosas y al final presenta lo que es el tema, lo que es el título de la epístola, y eso es el Evangelio de Dios. En versículo 1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Esa frase, ese título, él ahora lo presenta y luego lo va a desarrollar en los capítulos siguientes. Y él presenta el Evangelio, ¿y de qué forma lo hace? Lo hace en 2 versículos y lo hace con 3 verdades. 3 verdades acerca del Evangelio. La primera verdad que él comparte acerca del Evangelio es una verdad personal, podemos decir, porque es propia de Pablo. Las otras 2 verdades son verdades universales. También no es solamente de Pablo, sino que es para todo el mundo, para todas las personas, para todos los creyentes. 3 verdades. La primera es personal, las 2 siguientes son universales, pero la primera debería ser también universal para todos los creyentes. Y están pensando, ¿qué está diciendo? Bueno, eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué está diciendo? ¿Qué son esas verdades? Una personal, las otras son generales y son universales. ¿Por qué? Porque Pablo está diciendo algo acerca del Evangelio que para él esto era así. Pero no sé si es para todos así. No sé si es para todos los creyentes así. Que es la primera frase, no me avergüenzo del Evangelio. Es una verdad el Evangelio para Pablo, pero debería ser para todos los creyentes. Y luego las otras 2, y me adelanto un poco acá, las otras 2 verdades son universales y tienen que ver con que el Evangelio es poder para salvación. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Y lo tercero, esa tercera verdad, es que el Evangelio justifica al hombre pecador. El Evangelio justifica al hombre pecador. Son frases hechas, las escuchamos muchas veces, pero ¿qué significa? ¿Cuál es el alcance de esas 3 verdades? Eso es lo que vamos a ver hoy. Ahora, ustedes van a notar que del versículo 17, que hemos leído hoy, luego dijimos, bueno, estas son las buenas noticias de Dios, las buenas noticias de Dios que transforman vidas. No sé si está ahí en la diapositiva. Estamos viendo la introducción, el Evangelio de Dios, pero ven ahí arriba buenas noticias que transforman o que transformaron sus vidas, las vidas de los primeros ciudadanos de Roma, pero después eran creyentes y habían transformado las vidas de ellos, el Evangelio. Entonces decimos que el Evangelio son las buenas noticias de parte de Dios para el hombre. Ahora, en versículo 17 vemos el punto más alto de las buenas noticias, pero después, versículo 18 hasta casi el final del capítulo 3, vemos que son todas malas noticias. Entonces ahí es donde Pablo empieza a desarrollar estas buenas noticias del Evangelio. Primero, no son buenas noticias, son malas, muy malas noticias. Y ustedes sabrán a qué me estoy refiriendo. Me estoy refiriendo al pecado, me estoy refiriendo a la culpabilidad del pecado, me estoy refiriendo a la condenación por el pecado. Y me estoy refiriendo a que el hombre no puede ser salvo y no puede ser justo por sí mismo. Buenas noticias, no, malas noticias. Ahora las buenas noticias, vamos a ver hoy 3 verdades acerca del Evangelio. Como dije hoy, recién, 3 verdades, una personal y las otras son universales, aunque la primera debería ser universal cristiana. ¿Está bien? Vamos a la segunda. Y lo que vemos acá, lo primero es que Pablo no se avergüenza del Evangelio. Esa es la primera verdad. No hay vergüenza en el Evangelio. No hay vergüenza en predicar el Evangelio, en anunciar el Evangelio. Él no tiene vergüenza de hacerlo. Y ahí hay una cita, hay 2 citas bíblicas, creo. Sí, 2 citas bíblicas. Porque la palabra vergüenza
Es una palabra y es un concepto que en la historia humana aparece bien temprano. Aparece en Génesis capítulo 2. Si ustedes quieren buscarlo, pero no lo vamos a ver en detalle, pero yo les cuento. En Génesis capítulo 2, versículo 25, dice que el hombre y la mujer estaban desnudos, pero que no se avergonzaban. Entonces, no había vergüenza en ese tiempo, no existía la vergüenza. Encontramos la palabra vergüenza, pero de una forma positiva, porque decimos, bueno, no había vergüenza. La gente no tenía vergüenza, Adán y Eva. ¿Por qué es que no tenían vergüenza? Porque no había una culpabilidad, no había malas intenciones, no había temor, no había pecado. Entonces no había vergüenza. La vergüenza cae como consecuencia de la transgresión del hombre al mandato de Dios. Ahí es donde entra el temor, ahí es donde entra la vergüenza. Entonces tenemos capítulo 3, versículo 8 y 9, que dice que cuando el hombre escuchó la voz de Dios, el hombre se escondió. Se escondió. ¿Por qué? Porque había algo que había cambiado. Antes no tenía vergüenza y ahora tenía vergüenza. Encontró algo nuevo. Encontró algo nuevo. Ahora, Dios lo llama, le dice, ¿dónde estás? Adán, ¿dónde estás? Y entonces Adán le responde y le dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí. La palabra esa, tuve miedo, tiene toda la relación con la palabra vergüenza. Cuando alguien hace algo malo, cuando uno de nuestros hijos hace algo malo, ¿qué es lo que hace? Se esconde. ¿Por qué? Porque tiene miedo. Esconde lo que ha roto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tiene miedo. ¿Por qué? Porque le da vergüenza. Le da vergüenza confesar qué es lo que hizo. Entonces, se rompió algo con la transgresión. Y eso que se rompió empezó a causar vergüenza. Nosotros, ¿y por qué digo esto? ¿Qué tiene que ver Adán y Eva con no me avergüenzo del Evangelio o con el Evangelio en este pasaje? Porque nosotros debemos tener en claro qué cosas son las que nos avergüenzan y qué cosas son las que no nos avergüenzan o no nos deberían avergonzar. Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio. Y nosotros muchas veces estamos avergonzados de predicar el Evangelio. ¿Se entiende eso? Pero, ¿qué cosas nos deben avergonzar? Bueno, nos deben avergonzar las cosas pecaminosas. Las cosas que no hacemos de acuerdo a la voluntad de Dios, las transgresiones contra Dios, esas cosas sí nos avergüenzan. Entonces hay una diferencia acá, cosas que nos avergüenzan y cosas que no nos avergüenzan. ¿Qué no nos debe avergonzar? La siguiente, ¿qué no nos debe avergonzar? No nos debemos avergonzar de cantar alabanzas a Dios, por ejemplo. No debemos estar avergonzados de andar por la calle cantando una alabanza, estar en nuestro trabajo cantando una alabanza, escuchando una alabanza. No, por ahí no me escuchan. ¿Y qué van a pensar? Que yo soy un santito. Y entonces no, me da vergüenza. Escucho, no sé, cualquier cosa. Una música ambiental, quizás una música del mundo. ¿Por qué? Porque le avergüenza cantar alabanza o escuchar alabanzas a Dios. No nos debe avergonzar en las reuniones de oración orar. Eso no debe traer vergüenza, ¿no? A veces decimos, bueno, lo que pasa es que yo soy muy tímido, ¿no? Entonces por eso no quiero orar. Y a veces en realidad no es timidez, sino que es vergüenza. Es vergüenza de a ver qué es lo que los otros están escuchando. Y si me equivoco, entonces, y si no oro bien, entonces eso me da vergüenza. Porque hay otros que me están juzgando. Pero la oración es a Dios, no es a los hombres. Lo otro que no nos debe dar vergüenza es no decirle a la gente que o vas a la iglesia o que lees la Biblia. ¿Te da vergüenza eso? Cuando hablas con tus amigos, con tus compañeros, ¿te da vergüenza decirle el domingo tengo que ir a la iglesia? A veces hay personas que tratan de zafar, creyentes que tratan de zafar y decir, no, el domingo estoy ocupado. ¿Y dónde vas? No, voy a la iglesia. Pero tengo vergüenza de decir eso. Otros por ahí pueden decir, bueno, me da vergüenza decir que leo la Biblia, porque van a pensar que yo soy un fanático, entonces no quiero que me tilden de fanático. Entonces, me da vergüenza. No debemos tener vergüenza de eso, de decir que vamos a la iglesia o que leemos la Biblia. Pero Pablo estaba concentrado en el Evangelio y estaba concentrado en que a él no le daba vergüenza anunciar el Evangelio. Eso es lo que no le daba vergüenza a Pablo. No estaba hablando de orar, no estaba hablando de cantar alabanzas o de leer la Biblia o de ir a la iglesia, sino que estaba hablando de predicar el Evangelio. Y esto es aún más vergonzoso para los creyentes. Y eso es rarísimo.
Eso es muy raro. ¿Por qué? MacDonald dijo así: Pablo no se avergonzaba de llevar las buenas nuevas de Dios a la sofisticada Roma, un lugar que era la capital del reino, donde había muchas personas, pero había muchas personas ricas, había muchas personas cultas, con mucho intelecto, había muchas personas que tenían mucho conocimiento, habían leído mucho, personas que eran ricas y que no necesitaban nada, y él iba a venir con una historia, un mensaje de un hombre que había sido crucificado y había resucitado, y que por medio de él, por la fe en él, las personas podían ser salvas. ¿Entienden? Que nosotros podemos predicar el Evangelio a personas que son casi iguales a nosotros. Raramente lleguemos a predicar a alguien que tenga un estatus mucho más alto que nosotros. Pero Pablo lo iba a hacer. Pero sin embargo, él no se avergonzaba. No tenía vergüenza de eso. De ir a predicar al César, de ir a predicar al emperador, de ir a predicar a la corte real. Lo hizo. De predicar a los soldados, de predicar a los de humilde condición. No, él no tenía vergüenza de eso. A los sabios no tenía vergüenza de eso. Alguien dijo así: esto revela el corazón de Pablo con respecto al Evangelio y a la predicación del Evangelio. Porque en una ciudad tan sofisticada como Roma, algunos podrían sentirse avergonzados por un Evangelio centrado en un Salvador judío crucificado, aceptado por personas de la menor clase. Pero Pablo no estaba avergonzado. O sea, llevaba un evangelio a un lugar muy, muy específico, muy sofisticado, un mensaje de un Salvador judío crucificado, pero él no se avergonzaba. No tenía vergüenza de eso. ¿Por qué nosotros tenemos vergüenza del evangelio? La palabra vergüenza, solamente una explicación del significado. Hay muchas acepciones, pero dice así: el significado es experimentar un sentimiento doloroso o una sensación de pérdida de estatus debido a algún evento o actividad en particular. Es como una pérdida de estatus. Las personas piensan que yo soy así, que yo tengo este estatus, esta estatura, están contentos conmigo, se llevan bien conmigo, pero si yo les predico el Evangelio, yo voy a bajar de ese lugar, porque van a pensar que yo no soy como ellos y me tenían en gran estima, pero ahora no, porque yo estoy predicando el Evangelio, que para ellos es locura, para los gentiles es locura el Evangelio, eso es lo que dice Pablo a los Corintios. Para los judíos era tropezadero, para los gentiles es locura. Y entonces ellos van a pensar que yo estoy loco, y entonces me da un sentimiento de vergüenza, un sentimiento de miedo. Y es una renuncia a decir o hacer, por miedo a la humillación, algo que deberíamos defender y que deberíamos proclamar. No tengo vergüenza del Evangelio. Ahora, algunas frases en cuanto, no sé, eso no lo puse ahí, así que no avanzamos, pero algunas frases en cuanto a la vergüenza y a la no vergüenza. Por ejemplo, Dios dice que Él no se avergüenza de los que le siguen. En Hebreos capítulo 11, versículo 16. Él no se avergüenza de ser Dios de ellos, de los que le siguen por fe. No se avergüenza. Dios no se avergüenza de nosotros. ¿Por qué nosotros nos avergonzamos de Dios? Cristo no se avergüenza de los suyos. Hebreos 2, 11. ¿Por qué? Porque no se avergüenza de llamarlos hermanos a nosotros. Pero nosotros nos avergonzamos del Evangelio de Cristo. Pablo no se avergonzó de su Señor porque él dijo: yo no me avergüenzo de Cristo porque yo sé a quién he creído, sé quién es, a quién he creído y a quién estoy predicando. El problema es que a veces no sabemos muy bien de quién estamos predicando y a quién hemos creído. Por eso nos da vergüenza. Onesíforo, un colaborador de Pablo, dice Pablo que él no se avergonzó de Pablo, que era un preso por causa del Evangelio. Timoteo no debería avergonzarse del Evangelio ni de Pablo. Eso es lo que Pablo le dice: no te avergüences del Evangelio ni de mí, preso suyo. Y no debemos avergonzarnos de Cristo, escuchen esto, para que Él no se avergüence de nosotros. Marcos 8:38. Aquel que se avergüenza de Cristo, Cristo se va a avergonzar de ellos.
En contraste, el creyente debe avergonzarse de lo que hacía antes de conocer a Cristo. Fíjense esta cita, Romanos 6, están en Romanos 1, Romanos 6, capítulo 6, versículo 21. Dice, pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellos es muerte. Esto es los pecados, ¿no? Aquellas cosas que hacías antes de conocer a Cristo. De esas sí tenemos que avergonzarnos. De esas sí tenemos que pedir perdón, tenemos que arrepentirnos. Y nos avergüenza cuando alguien nos ve que estamos haciendo, diciendo algo que no está, que está fuera de lugar. Nos avergüenza, eso está bien. Pero no debemos avergonzarnos, hermanos, del Evangelio. ¿Por qué? Porque Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio. Sin embargo, el Evangelio había sido para él de mucho tropiezo, de mucho escándalo. La palabra tropiezo, la palabra escándalo, es tropezar con una piedra. Porque él, predicando el Evangelio, había sido encarcelado en Filipos. Sin embargo, no se avergonzaba. Él, predicando el Evangelio, había sido expulsado de Tesalónica. Lo echaron. Había sido sacado de contrabando en la ciudad de Berea. ¿Qué es eso? Él estaba en Berea, estaban esperando en la puerta para matarlo. ¿Y qué hicieron con él? Lo descolgaron en una canasta por el muro y él se fue. Se fue de contrabando. ¿Por qué? Por el Evangelio. Pero él no se avergonzaba. El Evangelio había sido objeto de burla en Atenas para Pablo. Se burlaron cuando él compartió que Cristo había muerto en la cruz y había resucitado. Y ellos dijeron, te vamos a escuchar otro día. ¿Qué está diciendo? Y también había sido considerado un necio en Corinto por predicar el Evangelio. Y había sido apedreado en Iconio y casi muerto en Iconio. Algunos piensan que había muerto y que Dios le resucitó. Y eso era por predicar el Evangelio. Y él que dice, no me avergüenzo del Evangelio. Algunos de nosotros hemos pasado por alguna situación parecida a la de Pablo y nos avergonzamos del Evangelio o tenemos miedo de predicar el Evangelio. Ahora, saben que los creyentes muchas veces estamos en una zona de confort en la comunidad cristiana, ¿no? Dicen que cuando uno hace un círculo con una tiza en el piso alrededor de un ganso, se dice que el ganso no puede salir de ese círculo por temor a cruzar el círculo blanco. Yo no lo hice eso, no lo hice nunca, porque no tengo un ganso, tampoco tengo una tiza, pero eso es lo que dicen. Después quisiera buscar un video a ver si eso es cierto, pero eso es lo que dicen. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que de esa manera similar, muchas veces la tiza de la crítica, la tiza del ridículo, la tiza de la tradición o del rechazo impiden a muchos creyentes salir de esa zona de confort que es la comunidad cristiana para predicar el Evangelio a los incrédulos. ¿Entienden? Somos como gansos que estamos luchando con la tiza blanca en el piso. Eso es lo que quiere decir. Ahora lo segundo que vamos a ver, la segunda verdad que vamos a ver en cuanto al Evangelio, es que el Evangelio afirma que puede salvarnos. Y pongo la palabra puede en mayúsculas, ¿está bien? Puede, porque vamos a rotar sobre esa palabra, puede, poder. La palabra poder, esa palabra es un verbo. ¿Poder? No, esa palabra es un sustantivo, perdón. Pero se utiliza también en muchos versículos en el Nuevo Testamento como un verbo. ¿Está bien? Entonces las dos palabras son la misma, la raíz es la misma, pero en este caso es un sustantivo y en otros casos es un verbo. ¿Está bien? Ahora la palabra puede es la palabra dinamis en griego, que viene de la raíz de la palabra ¿qué? ¿Te suena? Dinamismo, movimiento, pero hay una palabra que es la palabra dinamita, ¿está bien? O sea, la palabra poder, cuando nosotros encontremos esta palabra poder, dinamis, recordemos la palabra dinamita, algo que tiene mucho poder, ¿no? Poder de explosión. Ahora, esa palabra tiene que ver con el Evangelio. Y alguien ha escrito esto. Esto es maravilloso. A mí me causó maravilla. Pero alguien dijo así, que cómo Pablo presenta el poder del Evangelio.
en el versículo 16. Y lo primero dice que presenta su eficacia. Fíjense el versículo 16. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder. Poder. Esa palabra significa es eficaz. Es eficaz. Vamos a dejarlo ahí. ¿Está bien? Lo primero que dice es que es la eficacia del Evangelio. Lo segundo es que presenta la fuente de ese poder. Y la fuente es Dios. Dice, es poder de Dios. ¿Está bien? Entonces, eficacia es la fuente de donde sale ese poder. Después, también su objetivo para salvación. El Evangelio es poder de Dios para salvación. El Evangelio no es poder de Dios para riquezas. El Evangelio de Dios no es poder de Dios para sanaciones, para sanidad. ¿Se entiende? El Evangelio es poder de Dios para salvación. Y esto ya es mucho. Si nosotros pensamos, bueno, el Evangelio de la prosperidad, el Evangelio de los milagros, podemos decir, bueno, ese sí es el Evangelio que nos llena. No. Lo más difícil de lograr, y lo que vamos a ver ahora, lo más difícil de lograr era la salvación del hombre. No era que el hombre sea rico, no era que el hombre tenga buena salud. Lo más difícil de lograr era que el hombre sea salvo. Lo cuarto, que presenta también su amplio alcance, porque dice, es poder de Dios para salvación a todo aquel. O sea, es ilimitado. Nosotros tiramos el Evangelio y no sabemos hasta dónde llega. No tiene un límite. No podemos decir, bueno, predicamos el Evangelio a 2.000, 3.000 personas y ya está, se acabó. Se le acabó el Evangelio, el poder de Dios del Evangelio. No, es ilimitado, porque el poder de Dios es ilimitado. Pero el alcance es ilimitado. Pero también vemos su condicionalidad, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. La condicionalidad o la condición es no hacer buenas obras, sino es creer en este mensaje. Esa es la condicionalidad. Y por último, es que da a conocer también su orden. Dijo primeramente al judío y también al griego. Había ese orden. Hoy en día no estamos en contacto con muchos judíos, ¿no? Pero si tenés posibilidad de conocer a algún judío, predicar el Evangelio. Porque el orden era primeramente el judío y también el griego. O sea, enseguida, en continuidad. Pero cuando Pablo entraba a una ciudad, ¿dónde iba primero? Iba a las sinagogas, predicaba el Evangelio en la sinagoga, algunos judíos se convertían, pero también predicaba a los gentiles y los gentiles también se convertían. Había un orden. Ahora, la definición de Evangelio. Cuando yo les digo el Evangelio, ¿en qué están pensando? ¿Cómo podrían definir el Evangelio? El Evangelio de Dios, el Evangelio de Cristo, el Evangelio del Reino, el Evangelio de la gracia de Dios. Hay muchas aristas del Evangelio. El Evangelio es como un diamante. ¿Vieron esos diamantes que están todos facetados y brillantes? Y cuando uno lo mira de un lado, es hermoso. Cuando lo mira del otro lado, también es hermoso. Pero está viendo distintas facetas del diamante. El Evangelio es como un diamante. El Evangelio de la gracia de Dios, el Evangelio de la gloria de Cristo, el Evangelio de nuestra salvación, el Evangelio de la paz. Y muchas más. Pero Spurgeon dijo así. Dice, resumiendo el Evangelio, declaro que si el hecho de que nuestro Señor llevara nuestros pecados por nosotros no es el Evangelio, no tengo Evangelio que predicar. ¿Se entiende? Lo voy a leer de vuelta. Si el hecho de que nuestro Señor llevara nuestros pecados por nosotros no es el Evangelio, entonces no tengo Evangelio que predicar. El Evangelio se centra en eso, en el sacrificio de Cristo a favor del hombre, de las personas. Esa es la esencia, la redención. Por eso decimos que es poder de Dios para salvación, para salvación. Y nosotros pensamos que Pablo está intentando transmitir que la salvación del hombre es algo imposible de lograr. No sé si eso está escrito. Sí, la salvación es algo difícilmente
que difícilmente pueda lograrse o concederse, por no decir imposible. O sea, la salvación no es posible. Y acá hay una mala noticia dentro de las buenas noticias. Porque yo estoy diciendo que es poder de Dios para salvación el Evangelio. Pero sin el Evangelio, el hombre no puede salvarse. No hay salvación para el hombre. Salvo por el singular poder del Evangelio de Dios. Es así. Y lo que decimos es que tenemos que pensar que el hombre se encuentra en una situación miserable y que no tiene ningún recurso para poder salir de ahí. ¿Han estado en alguna situación así? ¿Han estado en una situación de pobreza en algún momento de la vida, donde han estado quizás mucha pobreza, casi en la miseria, y no tienen de dónde asistirse para poder salir de ese lugar? Bueno, eso es en la parte material. En la parte espiritual pasa algo parecido, donde la situación del hombre cuando nace es totalmente miserable y que no puede salir de ese lugar porque no tiene ningún recurso para hacerlo. Que por más que se esfuerce día tras día, año tras año para poder salir de esa miseria espiritual, no puede salir de ahí. No puede, y repito la palabra no puede porque ahora la vamos a ver muchas veces. Se ilustra en la historia del rico y Lázaro, que dice que, ¿se acuerdan la historia del rico y Lázaro? Que Jesús contó esta historia donde había un mendigo que se llamaba Lázaro y un rico. El mendigo era creyente, el rico no era creyente. Ellos dos murieron y Lázaro fue al seno de Abraham, al lugar de descanso cuando él murió. Pero el rico fue al lugar de sufrimiento. Entonces el rico podía ver de alguna forma a Lázaro de aquel lado, pero no podía pasar y no podía ir allá. Y entonces le dijo a Abraham, le dijo, mandá a Lázaro que moje su dedo en agua y que por lo menos me moje la punta de la lengua porque acá me estoy cocinando. Y entonces, ¿qué dijo Abraham del otro lado? Le dijo, por más que quieran, no pueden. No pueden ni de acá pasar allá, ni de allá pasar acá. No pueden. No hay poder en el hombre para ser salvo. Y eso es una historia real. Eso no es una parábola, es una historia real que Cristo contó. Algo que ocurrió. Ahora, es interesante, ahí vemos una explicación práctica en 1 Corintios 1, 18, que dice Pablo que a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios el Evangelio. La palabra de Dios, el Evangelio de Dios, es a los que se salvan, poder de Dios para salvación. Lo mismo, pero de una forma práctica. A nosotros, dijo Pablo, nos sirvió. Nosotros vimos y sentimos el poder de Dios cuando creímos y fuimos convertidos. Pero yo quisiera que me acompañen ahora al Evangelio de Juan. Y vamos a pasar a la próxima. El Evangelio de Juan. Capítulo 3, perdón. Pero es interesante acá cómo en estos versículos, donde está la entrevista entre Nicodemo y el Señor Jesús, este diálogo que ellos tienen, vemos, ¿se acuerdan que les dije que poder de Dios para salvación era un qué? Un sustantivo. Pero la misma palabra también aparece como verbo. Y acá utiliza el verbo vez tras vez, versículo tras versículo, Juan escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo, en esta charla que tuvo Jesús y Nicodemo. Escuchen lo que dice. Y ustedes vean la cantidad de veces, y lo ven ahí, la cantidad de veces que aparece esta palabra, poder, 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 puedo, no puede. Versículo 2. Nicodemo vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Qué estaba reconociendo Nicodemo? Que Cristo tenía poder, que él podía hacer estas señales por el dedo de Dios, por el poder de Dios. Ahí vemos la palabra en su modo positivo. Pero versículo 3 dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede
ver el reino de Dios. No puede. ¿Entienden? El hombre no tiene poder a menos que nazca de nuevo para poder entrar al cielo, para salvación. No puede. Nicodemo, versículo 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Otra vez, 2 veces la palabra puede. ¿Cómo puede? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo? ¿Cómo puedo tener poder para ser salvo? ¿Puedo entrar en el vientre de mi madre y nacer otra vez? Versículo 5. Respondiendo Jesús dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, nacimiento espiritual, no puede entrar en el reino de Dios. Otra vez esa palabra. No puede, y falta más todavía. Versículo 9. Respondiendo Nicodemo, le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Yo necesito saber cómo poder ser salvo, cómo poder entrar en el reino de Dios, porque yo, un judío, fariseo, he estado toda mi vida tratando de entrar y no sé si voy a entrar. Por eso vengo a verte. Entonces decime cómo puedo hacerlo. Eso es lo que estaba diciéndole. Y eso es lo que todos los pecadores deseamos nosotros que puedan decir. ¿Cómo puedo entrar? El carcelero de Filipos dijo, ¿cómo puedo ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Cómo puedo ser salvo? Y entonces no vemos acá una respuesta de Jesús. ¿Cómo puede? ¿O sí? Versículo 15. Dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, la salvación. Entonces, le estaba diciendo a Nicodemo, ¿te acordás de la serpiente de bronce en el desierto? Que todos los judíos que eran picados por las serpientes miraban la serpiente y se sanaban. Bueno, cuando vos veas por fe a Cristo, el Hijo de Dios, que vino al mundo para salvarte de tus pecados, ir a la cruz y cargar tus pecados allí, cuando creas esto, vas a poder. Vas a poder. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. Pero es cierto que este poder de salvación es un poder de salvación de principio a fin. Hay una intención muchas veces, una creencia de los creyentes que el Evangelio es poder de Dios solamente para salvación el día que yo creí. Pero ¿saben qué? Eso es poder de Dios que continúa el Evangelio, continúa. Porque muchas veces decimos, bueno, yo ya soy salvo. Dios ya usó el poder del Evangelio para salvarme, pero ahora debo vivir una vida cristiana conforme a lo que Dios quiere. ¿Y dónde está el poder para poder yo vivir una vida cristiana conforme a la voluntad de Dios? ¿Está en mi propia carne? ¿En mi fuerza? ¿En mi fuerza de voluntad? No. ¿Está dónde? En el Evangelio, el mismo Evangelio. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, pero no se termina en el momento en donde creemos, sino que lo sigue siendo hasta que nosotros lleguemos a la presencia del Señor. Alguien dijo de esta forma, dice, la salvación fue un milagro y la salvación todos los días de mi carne inmunda es igualmente un milagro. O sea, por eso es poder de Dios para salvación cuando me salvó, pero también en el proceso hasta que yo llegue a su presencia. Pero tercero, la tercera verdad universal explica que el Evangelio justifica por la fe. Esto es importante también, hermanos. No justifica por las obras, eso lo sabemos. El Evangelio no es una historia acerca de un hombre que vino a decir que tenés que hacer buenas obras para ser salvo. Es una historia de un hombre que vino a la cruz y que tenés que creer para ser salvo y para ser justificado. Para ser justificado. Nosotros entendemos que el Señor Jesús puso la vara muy alta cuando Él habló con sus discípulos y con la multitud en el monte. ¿Se acuerdan? El sermón del monte. Él dijo, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos,
no podéis entrar en el reino de los cielos. Él habló de justicia ahí. Y él dijo, si ustedes no son más justos que los que son justos, entre comillas, porque hacen buenas obras, entonces no podéis entrar en el reino de los cielos. Había la necesidad de una justificación, de una justicia mayor que las que hacían justicia y buenas obras por su propia carne. ¿Por qué? Porque Isaías 64:6 dice que nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Todo lo que nosotros podemos hacer de bueno delante de Dios es trapo sucio. Eso es. O sea, ¿con qué nosotros nos vamos a justificar delante de Dios? Cuando entremos a su presencia y le digamos, bueno, a ver, mostrame tu justicia. Bueno, yo hice esto, y ayudé acá y allá, y le di limosna a tal persona, y traté siempre... Esas son justicias de la carne. ¿De qué me estás hablando? Necesito una justicia mayor que esa. Y ahí puse ese versículo, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis. No hay justo ni un uno. O sea, no hay ninguno que llegue a la medida de la justicia de Dios para poder ser salvo. Y entonces, ¿se terminaron las buenas noticias? No, porque el Evangelio dice que es, leemos ahí, justicia, porque el Evangelio es la justicia, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. O sea, cuando alguien cree en el Evangelio, le es imputada la justicia de Dios. Ni siquiera es imputada la justicia de las personas más santas, podemos decir entre comillas, más justas, más buenas. No es una justicia que podemos lograr, sino que olvídate de todo eso. Olvídate de la justicia propia. Es la justicia de Dios. Dios te va a entregar su justicia para que vos puedas entrar al cielo. Pero eso se logra solamente por la fe. Eso es lo que está diciendo. Dios solamente te puede justificar dando su propia justicia por medio del Evangelio. Fíjense en 2 Corintios capítulo 5. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, o sea, Cristo, por nosotros lo hizo pecado en la cruz, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en Cristo. Si no tenés a Cristo, si no tenemos a Cristo, no tenemos la justicia de Dios que es necesaria. ¿Y cómo tenemos esa justicia? Por la fe en el Evangelio. ¿Está bien? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Romanos 5:1. Tenemos los otros versículos ahí. En la próxima. Romanos 3:23 dice, justificados gratuitamente por la fe. Y Romanos 3:30 dice que Dios justificará por la fe a los de la circuncisión, o sea, a los judíos, y por la fe también a los de la incircuncisión, o sea, a todos los demás. Por la fe. Escuchen esto. Cierro con este pasaje, con este comentario. Murray dijo así, esta declaración es aún más grande cuando entendemos que esta es la justicia de Dios dada al creyente. No es una justicia que nosotros podemos lograr o formar. Es la justicia de Dios, que es dada al creyente. Ni siquiera es la justicia del hombre más santo. La justicia que es para justificación es la que se caracteriza por la perfección que pertenece a todo lo que Dios es y hace. Es la justicia de Dios. No es otra. Si hoy sos creyente, si hoy estás justificado, lo que tenés es la justicia de Dios. Eso debes saberlo, es una verdad bíblica. Y ahora, esta justicia, o esta fe que nos trae la justicia de Dios, es algo que se convierte, esta fe, se convierte en la base de vida
de los cristianos. ¿Por qué? Como dije con el tema de la salvación, también con respecto a la justicia y la justificación. Nosotros empezamos siendo justificados por la fe en nuestra vida cristiana, pero también por la fe continuamos ese proceso de santificación. Nosotros nos olvidamos que necesitamos seguir dependiendo y confiando de Dios para poder ser santificados en nuestra vida diaria. Cuando Pablo les escribió a los Gálatas, les dijo, oh insensatos y tardos para entender. ¿Por qué? Les dijo, habéis creído, habéis sido salvos por la fe y ahora vas a terminar por las obras de la ley. ¿Cómo es eso? La santificación se produce también por la fe, por una vida de fe, por una vida de que nosotros confiamos cada día en que Dios nos puede santificar. Si nosotros ya no creemos en que Cristo nos puede santificar, entonces estamos perdidos, hermanos. Nuestra santificación va a quedar en el piso. No va a avanzar. Si nosotros nos olvidamos de que cada día tenemos que confiar en que Dios es el que nos santifica y es el que nos justifica, nuestra santificación quedó ahí. Quedó ahí, hermanos. Entonces, 3 verdades del Evangelio. La primera es, no me avergüenzo del Evangelio, de dar testimonio de Cristo. La segunda es que el Evangelio puede salvar. El Evangelio puede salvar, es poder de Dios para salvación. Y el tercero es que el Evangelio es justificación, puede justificar al pecador y que tanto lo necesitaba el pecador. Justificación por fe. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por poder compartir tu palabra en esta mañana. Te damos gracias, Padre, por las verdades bíblicas que podemos ver, podemos contemplar a la luz de tu palabra y siendo guiados por tu Espíritu. Te pedimos, Padre, que tú sigas trabajando en nosotros en este día, en nuestras mentes, en nuestros corazones, también durante la semana, Padre, que no nos olvidemos de esto. Padre, que no nos olvidemos de que podemos avergonzarnos de nuestro mal andar, pero no podemos avergonzarnos, no debemos avergonzarnos de anunciar el Evangelio. Que también el Evangelio ha sido, y esperemos que así sea, ha sido de salvación para nosotros. Y también que nos has otorgado, nos has dado la justicia de Dios por medio de la fe en el Evangelio. Padre, te pedimos que bendigas esta palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.